Buen día, queridos hermanos. Estamos nuevamente en esta mañana para compartir un pasaje bíblico donde podamos recordar a nuestro amado Salvador, su persona, su obra a nuestro favor en la cruz del Calvario, muriendo, derramando su sangre para limpiarnos de toda nuestra maldad, pero también recordando que Él resucitó, que volvió a vivir, que ascendió a los cielos y hoy está preparándonos un lugar allí, a la diestra del Padre, para que un día estemos con Él. Él va a venir a buscarnos, a aquellos que hemos creído en Cristo como Salvador, y nos va a llevar a su presencia por toda la eternidad. En esta mañana entonces queremos recordarle, queremos alabar y adorar su santo y bendito nombre, para lo cual les invito a tener una lectura en la palabra de Dios, en la Biblia, un pasaje muy conocido en Lucas capítulo 17. Vamos a leer allí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, pasaje que habla de los 10 leprosos que son limpiados, un pasaje muy conocido que dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta aquí nomás, por el momento, la lectura de la palabra de Dios. Quiera el Señor añadir su bendición sobre ella, a nuestros corazones. Pero, queridos hermanos, este es un pasaje que generalmente lo utilizamos para predicar, en la mayoría de los casos, ¿no? Un grupo de 10 leprosos que se paran de lejos, se paran de lejos y claman a Dios. Ahora fíjense, hermanos, ellos eran inmundos, eran leprosos, por lo tanto estaban separados de la sociedad, eran inmundos delante de las demás personas. Y la lepra, nos enseña la Biblia, que es figura de pecado. Por lo tanto, ellos, por la enfermedad que tenían que estar aislados. Y precisamente el pecado a nosotros nos aleja de Dios. Por eso es que un día el Señor vino a este mundo, porque nosotros que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos, gracias a la obra del Señor Jesucristo. Y eso lo dice Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13, donde dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La lepra es una enfermedad que hacía que las personas estuvieran aisladas, eran considerados inmundos, por lo tanto tenían que estar apartados, alejados. Y nosotros, en nuestra anterior vida, sin Cristo, a eso me refiero, estábamos apartados de Dios, alejados de Dios. Y Él nos atrajo. Hemos sido hechos cercanos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios. Pero ¿qué pasa? Solamente uno volvió, y eso nos enseña que aquel que se humilla y viene al Señor es salvo. Solamente se salvó uno. Los demás fueron sanos de esa enfermedad física, pero solo uno fue sano de su enfermedad espiritual. Pero esto generalmente lo utilizamos para predicar el Evangelio, y en esta mañana tenemos que recordar, como hijos suyos, la salvación que el Señor nos ha regalado. Por lo tanto, permítanme darle otro enfoque
a este pasaje bíblico. Vamos a suponer que estos 10 leprosos somos nosotros. Somos creyentes, pero estamos de alguna manera alejados de Dios, fuera de comunión de Dios. Hemos perdido la comunión de Dios. Ahora fíjense, queridos hermanos, en este momento, por la situación que nos toca vivir, estamos separados unos de otros, ¿no? Y acá podríamos decir que estamos separados de Dios. Quizás estemos separados de Dios, que estemos en una cuarentena espiritual. Quizás hemos perdido la comunión con Dios, quizás estemos un poco alejados, enfriados, y estamos en cuarentena espiritual. La sociedad vive una cuarentena. Tenemos que estar distanciados unos de otros, pero quizás nosotros como creyentes, al igual que estos 10 leprosos, estemos separados, estemos alejados de Dios. Y aquí podemos ver, como dice el versículo 13, dice que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjense que claman al Señor por misericordia. No le pidieron sanidad. Dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En ningún momento le pidieron ser sanados. Ahora, ¿qué hizo el Señor? El Señor, en su soberana voluntad, los sanó. Les dijo: id y muéstrense al sacerdote. Y ellos en el camino fueron sanados. Por lo tanto, queridos hermanos, dice Efesios 3:20 que nosotros clamamos a Dios, a aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Estos leprosos clamaron por misericordia, el Señor los sanó. Nosotros, queridos hermanos, un día clamamos a Dios por nuestra salvación. Y Él no solo que nos salvó, sino que nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2 de Efesios, versículo 12. Dice: en aquel tiempo, Efesios capítulo 2, versículo 12, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, y habéis sido cercanos. Eso leíamos anteriormente. Pero en el versículo 4 de Efesios 2, dice: Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia, un regalo inmerecido. Pero dice Efesios capítulo 2, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros, hermanos, clamamos a Él cuando nos dimos cuenta de nuestra posición de pecadores perdidos, y hemos rogado el perdón, y Él nos salvó. Pero no solo que nos salvó, sino que nos resucitó, dice el versículo 6 de Efesios 2, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Estos leprosos clamaron por misericordia. El Señor los sanó. Nosotros clamamos por nuestra salvación. Y además de eso, el Señor nos da el privilegio de ser hijos suyos, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¡Qué maravilla! Porque Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Seguimos adelante. Dice que el versículo 14, volvemos a Lucas 17, el versículo 14 dice que cuando Él los vio, el Señor les dijo: id y muéstrense al sacerdote. Era una costumbre del pueblo de Israel, aquellos que eran sanados, se tenían que presentar al sacerdote para que el sacerdote verificara y los aceptara nuevamente en el grupo de personas que podían concurrir a la sinagoga.
¿Mm? Era una costumbre y aparte tenían que presentar una ofrenda, depende de la posición social, podían ser 2 palomitas, podían ser un cordero, es una costumbre del pueblo de Dios de aquella época, del pueblo de Israel. Pero bueno, dicen que estas personas obedecieron al Señor y fueron hacia los sacerdotes, a presentarse a los sacerdotes. Dice el versículo 15 que, perdón, el 14, aconteció que mientras iban fueron limpiados. Pero dice el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahora, eran 10 personas. Dice que el que volvió, el versículo 16, dice que era samaritano. Dice, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Aparentemente los otros 9 eran judíos, y ellos conocían las tradiciones, las costumbres. Quizás siguieron camino y fueron a presentarse a los sacerdotes, como dijo el Señor. Pero uno solo volvió a agradecer al Señor, y dice que era samaritano. Ahora, el que era samaritano volvió, y los que eran del pueblo de Dios, los judíos, continuaron viaje. Esto me lleva a pensar, queridos hermanos, que muchas veces nosotros actuamos igual. Cuando obtenemos alguna bendición del Señor, muchas veces continuamos el camino y nos presentamos a los sacerdotes. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces privilegiamos la liturgia. Es decir, privilegiamos el hecho de que nos vean los hermanos de la congregación, que estamos bien con Dios, que cumplimos con las reuniones, que nos congregamos, que cumplimos con nuestro ministerio. Nos mostramos delante de los demás, delante de los hermanos, delante de los líderes de la iglesia, y quizás no volvimos a Dios a agradecerle y a hablar con Él en oración y a buscar su guía y su dirección en todo momento. Muchas veces actuamos como los otros 9 y no como el samaritano, que volvió a darle gracias a Dios, y dice que lo hizo a gran voz, y se postró rostro en tierra. Muchas veces nos falta eso, hermanos, humildad, nos falta volver a Dios, humillarnos, volver a Él, postrarnos delante de Él, agradecerle, y después sí ir a mostrarnos a los demás. Estos judíos, estos otros 9 leprosos, cuando fueron sanados, podían haber vuelto a agradecer al Señor y más tarde iban a mostrarse al sacerdote, pero ellos quisieron primero mostrarse al sacerdote, quisieron hacerse ver, podríamos decir. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, queremos hacernos ver, queremos que los demás nos vean, en nuestra posición, en nuestro ministerio, cumpliendo con los demás. Está bien que hagamos un ministerio, que sirvamos a los hermanos, somos miembros del cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y debemos servirnos unos a otros, pero debemos primeramente mostrarnos al Señor. Debemos primeramente venir al Señor humillados, volver a Él. Si estamos en cuarentena espiritual quizás, o si estamos un poco apartados, si estamos un poco enfriados, y volver a Él. Y alabarlo a gran voz y aclamarlo a gran voz, como en esta mañana les invito a hacerlo, porque estamos en la reunión de la Cena del Señor, en la reunión de alabanza, de oración, tenemos que clamar con gran voz, alabarlo, adorarlo con gran voz, con esa voz del corazón, sincera, porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, dice que este samaritano, terminando ya, dice que fue el único que volvió, glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y acá el original de se postró, esa palabrita postró, es derribarse, caer rendido delante de algo, o delante de alguien, en este caso el Señor. Y es necesario, hermanos, que en esta mañana nos derribemos delante del Señor, que caigamos postrados delante de su persona, delante de su obra realizada en la cruz del Calvario a nuestro favor. Y clamar a gran voz y agradecer a gran voz y darle gracias a gran voz, de corazón.
derribarnos delante de Él, postrarnos delante de Él. Y si estamos quizás en una cuarentena espiritual, rompamos esa cuarentena espiritual, hermanos. Si estamos apartados, si estamos quizás alejados o enfriados, volvamos a Él. Como este samaritano, volvamos a Él, dándole gracias por su persona, por su obra, por la salvación preciosa que nos regaló. Aclamemos a gran voz, de todo corazón, postrémonos delante de Él, démosle gracias, démosle la gloria y la honra que solo Él se merece. Quiera el Señor en esta mañana añadir su bendición sobre esta palabra y que nos ayude a mejorar nuestra alabanza, nuestra adoración, a perfeccionarnos delante de Él, sabiendo que en primer lugar debemos acudir a Él humillados, a agradecerle, a alabarlo y a honrarlo. ¿Sí? Después tenemos tiempo de mostrarnos a los demás, de servir a los demás, de realizar nuestro ministerio. Muchas veces, hermanos, nos ocupamos más de la obra de Dios que del Dios de la obra. Ojalá que el Señor nos ayude en esta mañana a poder de todo corazón rendirle culto como Él solo se merece. Que tengan buenos días y una buena semana. Bendiciones.